Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga, Jocelyn Rivera, desde su canal, Liderazgo.clave. Y a propósito de estar conmemorando la Semana Santa, la Semana Mayor, tenemos con nosotros a nuestra querida teóloga Azucena López. Ella es una teóloga de Nicaragua y durante muchos años hemos sido compañera de trabajo, compañera de labor, y en estos momentos se está desempeñando como directora nacional de educación del Concilio Asamblea de Dios en su país, Nicaragua. Sabemos que en este día Azucena nos estará edificando de manera extraordinaria, porque es importantísimo que tengamos muy pendiente cuál es el sentido de esta conmemoración. ¿Qué estamos celebrando nosotros los creyentes, nosotros los cristianos? ¿Cuál es la razón de ser de esta importante celebración? Porque muchísimas veces, por alguna razón, medio se nos olvida en qué consiste esta celebración. Por eso, desde Liderazgo.clave, hemos querido buscar esta guianza, esta contribución importante que estará haciendo nuestra querida Azucena, y nos estará hablando de las 7 palabras dichas por Jesús, digámoslo así, en uno de los momentos más importantes y más trascendentales de su existencia. Muchísimas gracias a cada uno de los que se han conectado en esta noche, y vamos a esperar que nuestra querida Azucena esté dándonos un saludo antes de empezar con esta importante reflexión en este momento. Azucena. Muchas gracias, estimada Jocelyn. Gracias por ser parte de este ministerio tan precioso. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Dios en una ocasión tan bonita y una ocasión donde podemos recordar una etapa de la vida de Jesús que no puede ser olvidada. Gracias por eso. Amén, querida. Muchísimas gracias. Bueno, para cada una de las personas que se estarán conectando, les garantizamos y les vamos a prometer que el contenido que va a compartir en este momento nuestra querida Azucena será bien edificante para sus vidas. Por eso le invitamos que se mantenga hasta el final de la conferencia, y vamos a entregarle los micrófonos y la pantalla también a nuestra querida Azucena para que inicie con esta importante conferencia. Muchas gracias, Jocelyn. Como le decía al inicio, recordar esta época es venir a la esencia del Evangelio. En realidad, la historia de Jesús abarca no solamente su ministerio durante 3 años, un ministerio de servicio para sanar, para predicar, para proclamar el reino de Dios. También podemos decir que Jesús no solamente proclamó la palabra del reino de Dios, el evangelio, y hoy se dice el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. También uniéndome al evangelio de Juan, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y ahí tenemos una palabra en griego, y esa palabra logos, que tiene un significado profundo en relación a Jesús, su persona, su ministerio y las implicaciones para nosotros ahora. Por eso quise poner a este momento de reflexión
Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros, que nos dio la posibilidad de escuchar la multiforme gracia de nuestro Dios, quien desde la antigüedad ha tomado la iniciativa para buscar al ser humano. Si algo tenemos que resumir en esta historia de búsqueda, es que Jesús no solamente representa al reino de Dios como enviado, sino que Él es el unigénito Hijo de Dios. Dios utilizó muchas formas para llamar al ser humano. Y Él no escatimó nada, ni aún a su mismo y unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él habitó entre nosotros. Jesús es la palabra, dice Juan. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios, la palabra viva que nos da un ejemplo maravilloso de cómo Él habitó, se encarnó entre nosotros. Y por esa razón, este mensaje y esta etapa de su vida, como es la pasión, la muerte y la resurrección, son acontecimientos que no deben ser olvidados. Es más, no son propiedad de ninguna iglesia, no son propiedad de ningún grupo religioso. Sencillamente es la historia del Jesús histórico. Es la historia del Jesús que se encarnó entre nosotros. Por esa razón, en esta época podemos recordar muchas cosas alrededor de la vida de Jesús, pero queremos recordar las 7 frases de Jesús en la cruz. Esta historia del ministerio de Jesús termina de una forma violenta. Terminó de una forma no solamente violenta para él, sino porque también desafió los poderes de su época y también es una invitación a todos aquellos que de una u otra forma escuchamos este mensaje y somos invitados y somos interpelados a tomar una decisión frente a este acontecimiento. La muerte de Jesús en la cruz podría decirse, bueno, la muerte es lo último que el ser humano afronta en la historia. Y ahí termina todo. Ponemos una memorándum ahí, una invitación bonita, ponemos una lápida con un mensaje y aquí yacen los restos de esta persona. Sin embargo, la muerte de Jesús tiene un significado muy grande. Y cuando nosotros venimos a los evangelios, encontramos un testimonio vivo de ese momento crucial, de el anticipo de la gloria de Dios en medio de nosotros. Las 7 frases de Jesús en la cruz nos recuerdan esta imagen. 3 personajes crucificados. 2 de ellos que nosotros sabemos, malhechores, y Jesús en el centro. El Jesús que durante toda su vida predicó el amor, predicó el perdón, proclamó el arrepentimiento como camino para llegar a Dios
desafió los mensajes que durante mucho tiempo habían hecho que el ser humano realmente no entendiese lo que Dios estaba queriendo y requiriendo del ser humano. Era necesario que el reino de Dios se proclamara y Jesús lo hace. Obviamente que desafió a su tiempo, tanto en el ámbito religioso como en otros ámbitos, porque su mensaje era un mensaje contracultural que desafiaba a la conversión, a la transformación. Y ahí tenemos tres personajes. Jesús no estaba solo. Y es interesante que estos tres personajes, de alguna manera, también tienen algo en la parte de esta historia. Y cuando hablamos de las 7 frases de Jesús en la cruz, estos personajes también están involucrados en esa historia. Hablando de las frases de Jesús, nosotros tenemos que enmarcar desde el punto de vista literario estos aspectos que quiero mencionar. 4 evangelios, pero ninguno de ellos recoge las 7 frases de Jesús. Lo que popularmente llamamos las 7 palabras de Jesús en la cruz, en realidad son 7 frases que no son recogidas por los 4 evangelistas, sino que el Evangelio de Lucas, por ejemplo, seleccionó 3 de esas 7 frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio de Juan también nos ha transmitido 3 frases de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Tengo sed. Todo está consumado. Y finalmente, Mateo y Marcos nos han transmitido una frase de Jesús desde la cruz y es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí nosotros tenemos un elemento importante desde el punto de vista literario. Si los 4 evangelios no citan las 7 frases, sino que cada uno ha retomado la frase de Jesús de una forma que no nos presentan un orden específico, obviamente que lo que hoy nosotros conocemos en la tradición sobre las 7 frases de Jesús en la cruz ha sido un ordenamiento que hipotéticamente hemos hecho posteriormente a los eventos, donde hemos querido dar un orden a esas 7 frases de Jesús, pero que obviamente no aparecen en un evangelio específico. Nosotros, de acuerdo a la tradición, hemos hecho un ordenamiento, pero que a conciencia estamos claros que los evangelistas no lo hicieron. Sin embargo, desde la tradición, nosotros hemos seguido un orden de tal manera que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la hemos colocado en primer lugar. Hoy estarás conmigo en el paraíso, la hemos colocado en segundo lugar. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, en tercer lugar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La hemos colocado en cuarto lugar. Tengo sed, la hemos colocado en quinto. Todo está consumado en sexto. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
la hemos colocado en 7º lugar. Es una propuesta que a través del tiempo se ha elaborado y que tradicionalmente hemos ordenado, y desde ahí y desde esa lista que nosotros hemos conocido, voy a estar refiriéndome obviamente desde una forma concisa por razones de tiempo, pero que hay algunas cosas significativas que nosotros podemos encontrar en estas palabras de Jesús. Es interesante algunas cosas de la cultura desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, hablando de los patriarcas, los primeros padres en la historia del pueblo de Israel, cómo era importante, era clave, era fundamental que el padre de familia, cuando ya estaba cerca de sus últimos días, reuniera a sus hijos y realizara todo un acto que, más allá que despedida, era como transmitir el legado a sus hijos. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a un Isaac que reúne a sus 2 hijos, Esaú y Jacob, en un último momento y les da una palabra de bendición, una palabra donde transmite un legado, donde tiene la oportunidad de bendecir a sus 2 hijos. Esa palabra del Padre, esa palabra que es más allá que una despedida, es una transmisión de valores espirituales. Nosotros vamos a ver que tienen un lugar fundamental en la familia israelí. Nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo es muy valioso ese momento solemne en que el padre de familia se reúne a sus hijos porque reconoce que sus días están llegando al final. Nosotros tenemos a Jesús en la cruz, el mismo que, siendo la palabra de Dios encarnada, tuvo momentos en que dirigió sus enseñanzas en público. Un sermón del monte, por ejemplo, que es recogido por el Evangelio de Mateo y que abarca 3 capítulos, del 5 al 7. Enseñanzas de Jesús que nos hablan de lo que realmente encierra el contenido del reino de Dios. Y podemos ver los paralelos de ese sermón del monte en el Evangelio de Lucas. Y vemos a un evangelista, Marcos, diciendo que Jesús era el maestro por excelencia, aunque Marcos no registra las enseñanzas de Jesús, pero dice que era un maestro extraordinario, el rabino. Y aquí vemos a Jesús en los últimos momentos de su vida, en la cruz del Calvario, expuesto públicamente, exhibido, con una muerte que solamente se recetaba a los rebeldes, a todos aquellos que eran considerados sediciosos por el Imperio Romano, considerada una muerte vergonzosa. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús para decir sus últimas palabras en la cruz. Alguien que durante toda su vida estuvo para dar su palabra con amor, para transmitir esos valores espirituales. Tenemos 3 personas clavadas en la cruz. Los 2 que están, uno a la derecha y el otro a la izquierda, hablaron muy poco. Uno para afrentar a Jesús y el otro para decir, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Hablan lo mínimo. Hay un legado. ¿Cuál es el momento para poder decir esas palabras? Uno de una forma para afrontar a Jesús, para afrentarlo, y el otro para pedir la misericordia del Señor. Y ahí vemos entonces cómo las palabras de Jesús tienen un enfoque bien interesante, porque ahora al estilo de ese padre de familia y Jesús como la palabra hecha carne, en su último momento nos va a dejar su legado, además de todas sus enseñanzas durante su ministerio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son las palabras de Jesús dirigidas a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra palabra de Jesús dirigida a su Padre. En las siguientes palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es otra palabra que Jesús la dirige a su Padre. Entonces tenemos la cuarta, tenemos la primera y tenemos la séptima como palabras de Jesús dirigidas a su Padre. Y algo interesante de estas frases de Jesús es que son una oración. Para alguien que toda su vida hizo de la oración el momento crucial para hablar con Dios, pero también para darnos un ejemplo del valor espiritual de la oración. Toda la vida de Jesús fue una oración al Padre. Y hasta el último momento, Jesús está hablando con su Padre. Jesús estaba orando. Y Jesús muere orando. Sus palabras de Jesús en la cruz tiene que ver con el perdón que Jesús extiende a quienes le han agredido, a sus agresores. Perdón. Padre, perdónales, porque ya Jesús los había perdonado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque toda su vida fue para seguir el camino del Padre. Y hasta el último momento, su vida fue para volver al Padre. Del Padre vino y al Padre volvió. Y la última, la cuarta, que también tiene que ver con la palabra de Jesús al Padre, es la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí tenemos entonces Mateo y Marcos, es la única que nos han transmitido la cuarta. El Evangelio de Lucas, la número 1, el perdón de Jesús y la oración de Jesús para que el Padre también perdone a sus agresores. Y la última, donde Jesús se abandona en las manos de su Padre, porque de él venía y hacia él volvía. Tenemos entonces 3 frases
de Jesús dirigidas al Padre. Interesante que las siguientes frases, por ejemplo, la número 2, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una palabra de Jesús a uno de los malhechores. Ya ahí no se está dirigiendo al Padre, se está dirigiendo a uno de los que está junto a él, al que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le promete, no mañana, no en un mes, no después de la resurrección, no después de la muerte. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos entonces una palabra de Jesús dirigido a una persona. Luego tenemos la que se ha ordenado en tercer lugar, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Es una palabra de Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Es una palabra dirigida a seres humanos, a los que, por un lado, habían sido parte de su ministerio, como es su madre, como es el discípulo amado, según el Evangelio de Juan. Y ahí tenemos entonces que Jesús se está dirigiendo a personas que son representativas de sus seguidores. Y anteriormente, la palabra hoy estarás conmigo en el paraíso es hacia una persona que obviamente no había sido parte de sus seguidores, pero que en el último momento de su vida ha tomado la gran decisión de reconocer a Jesús y cómo Jesús también le reconoce a él y lo invita a ser parte de su reino. Interesante, alguien que en el último momento de su vida reconoce a Jesús y Jesús lo recibe y le promete ser parte de ese reino. Y tenemos dos personas de su grupo íntimo, como es la mujer, su madre, como es el discípulo amado, los que son representativos de esa familia de Dios. Es interesante ver que los hermanos de Jesús estaban seguramente enterados de todo lo que estaba pasando. Y María tenía familia, tenía una familia sanguínea. Sin embargo, Jesús invita a uno de sus seguidores, los que habían sido parte del ministerio de Jesús durante 3 años. Y cómo el cuidado de su madre es extendido hacia alguien que va más allá de la familia sanguínea. Y esto es llamativo, porque la familia de la fe acá representa un valor extendido a esa familia sanguínea. Y cómo entonces la familia de la fe también se vuelve en una familia protectora, en una familia que es cuidadosa. Y es interesante que esta tercera palabra la encontramos en el Evangelio de Juan. El Evangelio donde el amor y la amistad son valores centrales en ese Evangelio. Donde Jesús llama a sus discípulos amigos. Donde Jesús llora porque Lázaro había muerto. Donde Jesús se ve muy cercano y permite hasta que un discípulo recueste su cabeza
en su pecho. Ese Jesús amoroso, ese Jesús tierno, es el que vemos en el Evangelio de Juan, expresando la única palabra que no tiene paralelo en los otros evangelios, esta tercera que se ha ordenado como tercera, donde Jesús valora la familia de la fe como una familia que también puede cuidar el uno por el otro, donde puede haber esa protección, donde se puede ver a aquellas personas que están de duelo, que quizás han perdido a un ser querido y que necesitan ser acogidas. Y es aquí que el discípulo a quien Jesús invita y que la recibe en su casa a partir de ese momento, se vuelve en el discípulo representativo de la comunidad de fe, que protege al doliente, que cuida al que sufre, que enjuga las lágrimas del que está de duelo, del que llora, y que es capaz de manifestar el tierno amor de Dios, como este evangelio que puede ser leído en clave del amor y la amistad, basado en el incomparable amor de Dios. Y ahí tenemos a un Jesús expresando su tercer frase a dos personas de su círculo íntimo de seguidores, porque también María fue una seguidora de Jesús durante todo su ministerio. Los evangelios dan testimonio de ello. Y después tenemos dos palabras interesantes, dos frases de Jesús. Tengo sed. Tengo sed. Y esa frase no es dirigida ni al Padre, ni a una persona específica. No hay un nombre en particular a quien se ha dicho esa palabra. Y una sexta, todo está consumado, que también es dicho por el evangelista Juan. Y que no es dirigida a una persona en específico con nombre y apellido. No lo tenemos. Tengo sed. Como para que sea oído por todos los que estaban ahí. Como para que todo el público se sintiera implicado en esa frase. Tengo sed. Algunos han querido darle a esta frase un contenido solamente espiritual. Pero Jesús tiene sed en todo el sentido de la palabra. Sed física. El que había dicho durante su vida, yo soy el agua viva, ahora dice, tengo sed. Y es una frase que Jesús realmente durante su ministerio estuvo presente, experimentó como todo ser humano la sed. A la mujer samaritana le dijo, dame agua. Antes de hablar que él era el agua viva. Dame agua. Tengo sed. Era necesario satisfacer la sed física en ese momento junto a un pozo en un horario del día que requería que el cuerpo fuese hidratado. Ahora Jesús en la cruz expresa, tengo sed.
sed de agua física y sed de salvar a la humanidad, de rescatar a la humanidad. Jesús tiene sed en todas las formas posibles en que el ser humano puede tener sed. Es comprensible después de tantas horas sin dormir. Y ahí tenemos a Jesús expresando, tengo sed. El agua viva, el que dijo, todo aquel que a mí viene, no tendrá sed jamás. Ahora dice, tengo sed. Y ahí vemos la respuesta de los que estaban a su alrededor. Como la samaritana que nunca le dio el agua a Jesús. No lo recibió. Ella al final no le dio el agua, pero ella recibió el agua. Aún en el último momento de su muerte, tampoco Jesús recibe el agua cuando él dice, tengo sed. En cambio, recibió vinagre. Sin embargo, él quería hacer recordar que él es el agua viva y que en la sed más profunda del ser humano, Jesús sigue siendo el agua viva. Y el agua viva se ofrece una vez más en el último momento de Jesús en la cruz del Calvario. Tampoco Jesús recibió agua en este último momento, pero Él nos hace recordar que Él es el agua viva y que su sed también, además de ser física, era espiritual. Sed de salvar a la humanidad. Y todo está consumado. Una palabra dirigida a todos. Su obra, su historia entre nosotros. El Jesús encarnado. La palabra de Dios hecha carne. Estaba ahí para decir, mi obra ha sido terminada entre ustedes. Esa palabra de Jesús es una palabra que nos hace recordar que Jesús tuvo una misión concreta entre nosotros. Y esta cuarta que ha sido colocada en cuarto lugar por quienes en algún momento de la tradición consideraron que debía ser puesta ahí, es una palabra que recoge la misión de Jesús. Todo está consumado. ¿Qué es lo que realmente se había consumado? ¿Qué es lo que realmente Jesús estaba terminando? ¿Cuál era su verdadera misión entre nosotros? ¿Cómo era la palabra de Dios en Jesús? Jesús es la palabra viva, es la acción de Dios en medio de nosotros. Y la mejor manera de entenderlo, además del significado de cada una de las frases de Jesús, dirigidas a seres humanos específicos, pero otras dirigidas a todos, pero también las dirigidas a su Padre, tienen que ver precisamente con la necesidad humana. Y esta cuarta palabra
que únicamente es recogida por Mateo y recogida por Marcos y que ha sido ordenada en el 4º lugar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una palabra que conecta, que está ahí. Y si lo vemos de forma sincrónica, diríamos 7 palabras y la 4ª queda en el centro. 3 antes y luego, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 después. Y viene a ser una sincronía donde las 7 palabras tienen un centro y este centro sería precisamente la 4ª. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que representa la esencia de la misión de Jesús entre nosotros. Y esta frase de Jesús en la cruz no fue inventada por Jesús. Y ya conocemos que el Salmo 22 recoge esta frase, registra esta frase. Y el salmista, muchos miles de años antes que Jesús retomara esa frase del Evangelio, del Salmo 22, y retomara y asumiera como suya lo que el salmista ya había expresado miles de años antes de su crucifixión. Es la esencia del grito del ser humano y el grito de Jesús. Y el salmista había gritado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque antes de Jesús, muchas personas, igual que el salmista, habían gritado esa frase en diferentes circunstancias de sufrimiento humano. Porque cuando el ser humano sufre, generalmente preguntamos, ¿dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Y así como desde la antigüedad, vamos a ver que la historia humana ha sido un repetir de la historia, donde el ser humano necesita ser oído, donde el ser humano ha afrontado diferentes formas de sufrimiento, desde la esclavitud, la enfermedad, las guerras, la carencia material, la pobreza espiritual, el odio, las divisiones, relaciones quebrantadas. Y el ser humano ha experimentado históricamente la soledad, el desamparo. Y por eso el salmista recoge una frase que era la frase típica del ser humano en medio del sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús la retoma. Jesús la hace suya. Y en la cruz también Él se une a todos los sufrimientos humanos y a todos los sufrientes de la historia humana. Y Él se une en ese grito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no, en este momento no hay una palabra de Dios. Qué interesante hubiese sido escuchar la voz de Dios ahí, delante de todo ese público.
que estaba rodeando a Jesús. Sus agresores, los mismos que estaban clavados a su alrededor, las mujeres que estaban de lejos mirando todo lo que estaba pasando, la gente alrededor de él. Aquellas frases de Dios durante el bautismo, cuando él estaba siendo bautizado en el Jordán, se escuchó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se escuchó a Dios decir, este es mi Hijo amado. Y los que leemos el Evangelio, sabemos que hubo alguien que habló cuando él estaba siendo bautizado en el Jordán. Dios diciendo y reafirmando la vida de Jesús y el ministerio y la misión de Jesús entre nosotros. Pero ahora que Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay una palabra de Dios como lo hubo en el Jordán. Y aquí se conjuga el grito y el silencio. El grito del sufriente y el silencio de Dios. El aparente silencio de Dios. No todas las veces el ser humano va a escuchar la voz audible de Dios. Pero en medio del sufrimiento humano, en medio del abandono que el ser humano experimenta en diferentes circunstancias de la vida, cuando el dolor se hace presente, ahí está el Dios que nunca nos ha abandonado y que no abandonó a Jesús. Por eso muerte y resurrección son dos cosas que están estrechamente vinculadas. Porque si no se escucha la voz de Dios, en todas las ocasiones en que el ser humano sufre, pero una cosa es segura, la acción de Dios, la palabra hecha carne en medio de nosotros, es el testimonio vivo que Dios nunca abandona al ser humano en medio de su dolor, en medio de la soledad, en medio de las carencias más concretas que el ser humano pueda afrontar. El grito de Jesús en la cruz es una vez más el grito de todo sufriente humano. El ser humano que por momentos experimenta abandono, pero que Dios en realidad no deja oír su voz, pero no por eso deja de experimentar el quebranto de los que sufren. Y no por eso deja de responder a ese grito. Y no por eso deja de escuchar al que grita. En realidad, Dios nunca se fue del lado de Jesús. Así como nunca se va de nuestro lado cuando nosotros estamos sufriendo. Y ahí vemos que en el centro de las 7 frases de Jesús en la cruz está el grito que sigue siendo el grito de los que siguen sufriendo en pleno siglo XXI. Y para el cual
el evangelio del reino de Dios tiene una palabra viva. Tiene una palabra de amor, una palabra de acogida, una palabra de vida, porque Él es la para cada uno de nosotros. Esas son las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 frases de Jesús en la cruz que nos hacen recordar la misión de Jesús, el legado de Jesús, su obra redentora, su palabra en acción, sus palabras, cada una de ellas, tienen un significado que en pleno siglo XXI nos hace recordar que el ser humano sigue necesitando el perdón de Dios, el Padre. Que en pleno siglo XXI el ser humano sigue necesitando que Dios lo acoja, aún en el último momento de su vida, de su existencia. De Dios venimos y a Dios vamos. Nos sigue recordando en pleno siglo XXI que la vida humana todavía significa afrontar la muerte y que en medio de eso necesitamos la palabra de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Volver al Padre, retornar a Dios porque de Él venimos, nos hace recordar que el caminar en la vida es volver al Padre. Y así como Jesús, necesitamos estar preparados para decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuyo soy, a ti y a ti vuelvo. Recíbeme con tus brazos extendidos, porque a ti voy. Nos hace recordar en el siglo XXI que la comunidad de fe es una comunidad alternativa en un mundo carente de valores como la verdad, como el cuidado, la ternura por el otro, la protección que necesita el ser humano en los momentos donde el dolor, la pérdida están presentes. Y es allí donde una comunidad de fe se vuelve un espacio donde somos acogidos, donde somos rodeados de protección, de cuidado, donde somos parte de una comunidad, donde no solamente somos acogidos, sino que eso nos da pertenencia, identidad. En un mundo carente de valores, donde lamentablemente se promueve el individualismo, el sálvese quien pueda, donde los valores de mercado están a flor de piel y rigen la sociedad, donde las relaciones asimétricas no permiten cuidar del otro, sino cuidar de sí mismo y muchas veces sacando ventaja y sacrificando los valores de otras personas. Es ahí donde la palabra de Jesús tiene una pertinencia para nosotros, donde nos dice
Hijos, cuiden a las madres. Hijos e hijas, cuiden a los niños. Niños abandonados, niños que sufren violencia, familias carentes de la protección hacia los pequeños, familias donde el amor ha desaparecido. La comunidad de fe tiene la responsabilidad de proteger, de cuidar, y no solamente eso, de ayudar a las familias a recuperar ese cuidado por el otro y que la familia se convierta en un entorno protector, en un entorno donde nuestra identidad es reafirmada, identidad de hijos e hijas de Dios. En un mundo sediento en todos los términos de la palabra, sediento del agua literal, porque lamentablemente el agua se ha contaminado en muchos lugares, donde cada vez el agua se volverá una situación crítica, cuando sabemos que el agua es un recurso que el Señor nos dejó para la subsistencia y la supervivencia humana. Sin embargo, el poco cuidado de la creación nos ha hecho perder ese recurso valioso que el Señor nos dio. Y en sentido literal, hay muchas comunidades donde hay sed. Literalmente hay sed. Pero no solamente sed física, sino sed espiritual. Y donde el Señor en el pleno siglo XXI nos recuerda que Él es el agua viva y que todo aquel que a Él viene no tendrá sed jamás. Y nos hace recordar en pleno siglo XXI que su ministerio entre nosotros es la consumación del proyecto de vida de Dios al entregar a su Hijo unigénito, aún a sabiendas que costaría la vida de su apreciado unigénito Hijo del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios es el Dios que oye, es el Dios que ve, es el Dios que ama. Y por eso no se desentiende de los que históricamente han gritado, y Dios no puede guardar silencio. Dios no se mantiene indiferente, sino que Dios, al contrario, Dios ha mostrado su amor por cada uno de nosotros. Y en medio del sufrimiento humano que parece acrecentarse en pleno siglo XXI, y hemos visto el sufrimiento humano muy cerca de nosotros, con una pandemia que todavía no se ha terminado de ir en medio de nosotros, y en medio de otras pandemias que ya se han desatendido porque el COVID nos lleva la atención tanto que se han olvidado otras que también están cobrando vidas, como el SIDA y como otras enfermedades que se han vuelto
reductoras de la vida plena. Y ahí tenemos entonces un desafío bien grande. En medio del sufrimiento humano, en medio de los gritos de los que sufren, Jesús se unió a ese grito. Y ahí tenemos la respuesta de Dios. Yo no los he dejado solos. Yo estoy entre ustedes. Y el testimonio vivo de ello es Jesús, la palabra encarnada. Y este mensaje no lo podemos dejar de decir. Y este mensaje no es una tradición, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. Es el Dios entre nosotros. Y es un mensaje tan pertinente como lo fue en la época de Jesús. Y sigue siendo pertinente para nosotros ahora. Por lo tanto, no podemos dejar de recordar estas frases de Jesús en la cruz. Tiempo de reafirmar nuestra identidad en Dios. Tiempo de recordar que somos una comunidad de fe que da testimonio vivo del amor de Dios. Tiempo de recordar que Dios no se desentiende del sufrimiento humano. Todo lo contrario, Dios está entre nosotros. Emmanuel es su nombre, Dios entre nosotros. Compartamos esto en este periodo de Cuaresma. Recordemos que la palabra hecha carne habitó entre nosotros y continúa entre nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo y que esta palabra siga siendo una palabra viva, una palabra para ser predicada, una palabra para ser proclamada, una palabra para recordarnos el amor de Dios. Bendiciones para todos. ¿Qué decirte, Azucena? Sencillamente agradecerte profundamente todo este gran contenido que tú has compartido con nosotros en esta noche. De verdad que hay muchísimas cosas que necesitamos volver a escuchar, meditar, hablar. Qué interesante ver el hecho de que es importante que sepamos que las 7 palabras no están completas en los 4 evangelios, sino esta división tan interesante que tú nos has dado en esta noche, y pensar un poquito en esa de Juan, donde mujer es ahí a tu hijo, hijo es ahí a tu madre, justamente por el carácter de amor que manifiesta este libro de Juan. Muchísimas gracias por recordarnos que la comunidad de fe tiene que ser una comunidad protectora, una comunidad de acogida, una comunidad donde nos cuidemos los unos a los otros. Muchísimas gracias por la manera en que nos ha hecho pensar y ha clasificado, por ejemplo, las palabras, tomando muy en cuenta a quién se le estuvo diciendo Jesús, en qué momento le estuvo mencionando, para hacer esa conexión. Por ejemplo, tengo sed, conectarla con ese pasaje donde justamente él a la samaritana se le presenta como el agua de vida. Gracias por hacernos entender que en medio de las 7 palabras ha sido establecida esta: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y que es una frase que continuamente las personas que están en medio de dolor, que están en medio de pérdida, que están en medio de sufrimiento, tienen la tendencia a pensar que Dios le ha abandonado, pero no, no es así. Justamente Jesús y su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección es una evidencia viva y palpable de que Él nunca nos ha abandonado. Y qué interesante es hacernos entender que todavía un segundo antes de la muerte, si tenemos ese encuentro con Jesús, estaremos en el paraíso. Muchísimas gracias, y le invitamos a los amigos que han estado escuchando esta importantísima conferencia que no la escuchen solamente una vez,
sigan escuchándola todas las veces que sea necesario y sigan profundizando en estas enseñanzas y sobre todas las cosas, les recomendamos que permitamos que el Espíritu Santo haga una realidad estas palabras en nuestras vidas y que todavía entendamos que siguen siendo relevantes y siguen siendo importantes, sobre todo para este momento y para esta época que estamos viviendo. Queremos agradecer a Susana, Azucena, esta gran oportunidad y esta gran conferencia que nos ha compartido en esta noche. Y a ustedes les invitamos que se estén registrando en su canal liderazgo.clave. Y por qué no, también le pedimos que estén compartiendo con todo su contacto esta conferencia, porque necesitamos, señores, tenemos urgencia de seguir expandiendo las verdades del Evangelio. Dios me le bendiga muchísimo, Dios me le guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias por el regalo de su atención. Dios le bendiga.